noches, bienvenidos a otra emisión del Juego Limpio. Vamos a estar hablando con Martín Lustó. Terminó la embajada en los Estados Unidos y está en el fragor de la polémica, la disputa electoral. Bueno, vamos a preguntarle todas estas cosas que hacen a por qué ha querido competir, por qué dejó la embajada. Algunas las contestó, otras a lo mejor la pensó un poco mejor y dijo, ¿por qué la dejé? ¿Qué va a pasar en Cambiemos? ¿Por qué él quiere estar y ellos en Cambiemos no quieren? Temas que vamos a estar hablando con él. Y por supuesto vamos a estar hablando de la economía, que hoy es el tema central de la vida de la gente, de nuestras vidas. De una economía que no termina de arrancar y que genera, por supuesto, uno de los principales problemas de preocupación de la ciudadanía. El otro es la inseguridad. Y antes, en la reflexión, quiero compartir con ustedes algunos pensamientos en relación al tema Odebrecht. Esto que usted está escuchando, y a lo mejor no todo el mundo entiende, porque a veces cuando aparecen cosas que tienen que ver con situaciones legales muy particulares, que sí hablan, que sí no hablan, que la cláusula de protección, y no, el ciudadano dice, me perdí. Entonces es importante mantener el eje de las cosas, para darnos cuenta de qué es lo que se trata, y fundamentalmente de la importancia que tiene que en la Argentina este caso avance como tantos otros. Odebrecht es un caso de corrupción que ocurrió fundamentalmente entre 2010, 2011 y 2015. Eso es lo que hay detectado. Puede que haya habido cosas antes, puede. Pero lo que está detectado es eso. Hay tres obras principales. Una que tiene que ver con obras de AISA, un gasoducto y el tema del soterramiento del Sarmiento. Aquello que Cristina anunciaba y Scioli anunciaban también juntos 2 o 3, 4 veces durante su gobierno y nada ocurría. Por lo tanto, cuando uno ve el periodo y estas tres obras de índole nacional, dice, ¿a quién concierne? ¿Quién gobernaba en ese momento? Y Cristina Fernández de Kirchner. No hay otra. Ahora, puede que a lo mejor, usted sabe, estaba ahí la empresa IEXA de Angelo Calcaterra, el primo de Macri. Puede que esté tocada, ¿no? Pero en esas obras, las obras nacionales, la corrupción era nacional. Gobernaba el kirchnerismo. Más claro, agua. Primer punto. Segundo punto, en cuanto a lo que hoy es la investigación, y yo lo quiero marcar como elemento relevante, decisivo, determinante, como desafío de la Argentina, ¿no? ¿Cómo se va a investigar esto aquí? No lo sabemos. Comparamos con Brasil. Comparar con Brasil, con todo respeto hacia Brasil, como si en Brasil dijeran esto de la Argentina, no representa Brasil ningún paradigma, ningún parámetro de lo que es la honestidad pública, el funcionamiento judicial y demás, como no lo representa la Argentina. Sin embargo, Brasil ha demostrado tener algunos jueces, tiene jueces corruptos, pero aquellos jueces decentes han tenido una decisión y un concepto republicano que hace que le saquemos el sombrero. El juez que allanó el Congreso terminó con la carrera política de quien podía ser el próximo presidente, un corrupto. Lo está poniendo al actual gobierno en esta situación y está generando esta hecatombe en cuanto a demostrar toda una clase política corrupta. Es la posibilidad de un manipulito. Después habrá que ver cómo sigue, no depende del juez. Pero jueces que actúan de esta manera producen hechos en tiempo real. El presidente de Odebrecht está preso, Marcelo Odebrecht, 18 años, y va a seguir preso. Y hay otros que van a hablar, van a tener el tema de la delación, tal vez no vayan presos por esa, esa situación o ese beneficio, pero habrá funcionarios públicos presos en tiempo real. Veamos lo que pasa aquí. Lo vengo diciendo y lo insisto para que nos demos cuenta. ¿Podría ocurrir esto en la Argentina? ¿Hay un juez que hoy podría allanar el Congreso, la Casa de Gobierno? Respuesta, hasta aquí, no. Me voy del caso Odebrecht, así que para que tenga claro, caso Odebrecht, cuando se avance, la mayoría de los funcionarios son kirchneristas. No hay vuelta de hoja. Le doy un detalle. Está confiado que va a zafar. Lo dice, se lo dice en un acto así de soberbia,
se lo dice. Una vez le dijo a alguien, le dijo, no me van a agarrar en ninguna, que vayan a encontrar mis firmas. Le digo lo que dice debido, lo cual no significa que sea inocente. Marco, para ahondar sobre este problema que hoy tiene la Argentina de la justicia que no ocurre en tiempo real, entonces no sirve para combatir la corrupción. En Brasil no sé qué pasará, si vendrán otros que serán peores, pero una clase política corrupta está absolutamente fenecida como clase que tenga clase política. Es una esperanza. Pueden venir iguales, peores, mejor. Pero es una esperanza, que los corruptos están marcados por la justicia. Acá veamos, Amado Vudú, caso Chicone. Más claro, agua, ¿no?, de la culpabilidad. 5 años de denunciado con idas, vueltas y demás. 5 años para que comience el juicio. Hemos tenido, sí, el caso de Jaime y demás, alguna esperanza, porque allí se movieron familiares con una lucha enorme, pero nada más. Nada más ante el cúmulo de corrupción que hoy tiene la Argentina. Porque, eso sí, por eso marco esta diferencia con Brasil. En Brasil está en juego la presidencia como consecuencia de esta investigación de corrupción. ¿Sería esto posible aquí en la Argentina? Ahora, antes, no. Todos estos hechos que se conocen de Cristina Fernández de Kirchner de corrupción se conocían desde antes. Ningún juez tuvo lo que usted llama agallas, efectivamente, para avanzar. Y es más, el otro día reapareció Cristina, que tiene posibilidades electorales. Algunos jueces que están por tomar decisiones negativas para sectores del kirchnerismo han levantado el acelerador, diciendo, ¿y si vuelve? Esto es lo que pasa con la Argentina. El caso Odebrecht es un caso emblemático, como lo fue Chicone y demás. Fíjese, todo el tiempo que va y todas las cosas que discutimos, ¿para qué? Para nada. Porque la impresión es que esto no avanza nada. María Julia Alzogaray va a ser juzgada ahora por una irregularidad del año 89. ¿Sirve de algo? Nada. Menem fue juzgado por el tema de armas 20 años después. ¿Sirvió? Nada, está libre. Esta justicia argentina es un estímulo para la corrupción. Lo digo reconociendo la existencia de muchos fiscales y jueces honestos. Pero les está faltando algo. Y mientras les falte ese algo, la lucha contra la corrupción significará una derrota para la Argentina. Recuerda esta frase, que por supuesto no es mía, ¿no? La justicia lenta no es justicia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Ya se adaptó a Buenos Aires? Llevo 11 días, pero Sí. Buenos Aires es mi ciudad, es la ciudad en Sí. la que nací y viví casi toda mi vida, con excepción de 3 periodos. Ajá. Me estudié en Londres, el posgrado, estuve 6 meses en una universidad cuando me nombraron para un programa global en 2012 y ahora que fui embajador, pero es la ciudad que amo y cada vez ¿No que extraña vuelvo... Washington ser embajador? No, No. no. Hay ciertas cosas de Washington, de la calidad de vida de un embajador, comparado con la calidad de vida de Buenos Aires, de algunos de los problemas que padecemos los porteños, que obviamente se notan, ¿no? Desde el tema de la tranquilidad versus la inseguridad, la cantidad de verde que hay, inclusive el tránsito, que en Washington es mucho más ordenado. Mi hijo iba a una escuela cerca de mi casa, de muy buena calidad, donde tenía un profesor afroamericano, dicen los angloparlantes, nosotros diríamos negro, que profesor de raza negra, dos matrimonios igualitarios que tenían hijos, eran compañeros de mi hijo, estaba aprendiendo inglés, la verdad que quedó un poco trunco. Vivíamos en una casa donde, en un lugar verde, con ciervos y ardillas, pero después en la cantidad de estímulos, en la movilización emocional de lo que implica Buenos Aires para nosotros y la actividad de mi mujer y la mía. Estamos muy contentos acá y nuestro hijo está muy feliz. ¿Qué le dejó ese tiempo como embajador en los Estados Unidos? Me dejó el orgullo de representar a la Argentina. Yo lo dije hace poco en un locro del 25 de mayo, que uno de los momentos, de las circunstancias más emotivas que hemos vivido con mi mujer es tener que hablar delante de compatriotas extranjeros en las fechas patrias, tener que hablar en nombre de la Argentina, representar a la Argentina. Muchas cosas que creo que se lograron, como síntesis, después de muchos años de deterioro,
El presidente Macri junto con el primer ministro Trudeau son los únicos dos presidentes que recibieron una visita del presidente Obama y que le hicieron una visita de Estado oficial al presidente Trump, más el resto de las cosas que se lograron con el equipo de la embajada. Esa es una satisfacción muy importante. La segunda tiene que ver con la perspectiva, ¿no? Estar lejos le quita a uno la cotidianidad y el contacto físico con las cosas, padecerlas o vivirlas bien, pero por otro lado la distancia permite analizar las cosas con más tranquilidad. Entonces, por ejemplo, uno está en contacto con distintos embajadores, está leyendo noticias, no solamente las locales, sino del resto del mundo. Recién vos hablabas de Odebrecht. Yo creo que vale la pena elaborar un poquito más, por ejemplo, sobre Odebrecht. La primera es que nosotros tomamos como ejemplo Brasil, ¿no? Porque en Brasil hubo una casta, una camada, un grupo de jueces pero no siempre lo tienen que encabezar los jueces. Recién ha habido un ejemplo con el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, que lo que hizo fue ser muy específico y emitir un decreto en donde cambian reglas de juego para un montón de cosas. Aquel que es agarrado en actos de corrupción, dice él en su video de presentación, está muerto para la vida política, no puede volver a la esfera pública. La delación premiada. Por otro lugar, empresa que es encontrada con estas prácticas, no importa si se vende, todas sus ventas, si parte de lo producido de la venta o inclusive cuando está todavía en actividad, sus ventas van a una cuenta oficial donde no se puede disponer nada hasta que la justicia determine cuál es la pena. ¿Por qué estas cosas son importantes? Porque no siempre, cada país es distinto, pero en cada país, vos decías, hay jueces muy buenos, fiscales muy buenos, por ahí requiere una señal de las otras esferas del Estado para que se animen, del Poder Legislativo, del propio Poder Ejecutivo. Y a mí uno de los riesgos que veo en el caso de Odebrecht es que en la Argentina, es cierto lo que vos decís, hubo corrompidos, hubo funcionarios corrompidos que claramente sabemos a qué gobierno pertenecen. Pertenecen al gobierno kirchnerista, en el caso que vos mencionaste, de las coimas reconocidas, al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero también hay corruptores. Sí. Y son dos artículos del Código Penal que parecen parecidos, pero no se los trata en la práctica igual. Y es muy difícil avanzar si no pensamos que todos los que rapiñan el Estado de una u otra manera son culpables. Y una de las cosas interesantes que tiene lo que hace Kuczynski es que, como impide ventas, impide la extinción de las acciones. ¿Qué quiero decir con esto? Nombraste el caso Chicone. La estatización de Chicone terminó con todo. Acá puede ocurrir una venta de las cosas que hizo Odebrecht. Digo, y hay que tener mucho cuidado. Entonces, se puede avanzar desde otras direcciones para darle suficiente valor a aquellos que tienen ganas de hacer las cosas bien para que la hagan desde la justicia. Voy a lo de la campaña y después voy a terminar con alguna cosa más de Washington. ¿Por qué no lo quieren en Cambiemos? ¿Usted quería estar dentro de Cambiemos? Sí. Porque había competido contra Cambiemos en la elección. No competimos contra Cambiemos, nosotros competimos contra el PRO en la ciudad. Cambiemos es una alianza a nivel nacional que estuvo representada en la Ciudad de Buenos Aires por las candidaturas de Carrió, Sanz y Macri, cada uno con su candidato a diputado. Es decir, en la elección de diputados existió. Eso fue en la interna. Y ahora hay otra vez una elección legislativa donde no se dirime la jefatura de gobierno. Yo creo que el PRO de la Ciudad de Buenos Aires lo entiende mal. Acá se dirimen dos cosas, porque se eligen legisladores a nivel nacional y legisladores a nivel local. Con lo cual se elige en una coalición de gobierno cuáles son los matices que la sociedad prefiere, cómo agrandamos, mejoramos, cambiemos, cómo se discuten las cosas hacia adentro. Y la otra parte que se discute es quién audita la ciudad, ¿no? Porque quién audita la política educativa, la política de salud, las obras, la manera en que se hace política en la ciudad, cuánta publicidad por día hay, si se puede poner la cara a los funcionarios, si se puede hacer algo como la Expo Empleo Joven, donde es muy loable el fin de darle empleo a los jóvenes que están desempleados, pero darle una bolsita del PRO a la ciudad, la verdad que en un año electoral es complicado. Es criticable, así que lo digo entonces, yo. Entonces digo, estas son las cosas que se dirimen en la ciudad. A mí me hubiera gustado discutir estas cosas desde Cambiemos. Otros decidieron que no. Yo la respeto enormemente y he competido con ella en el 2013 y nos ha acompañado en el 2015. Discrepo con la decisión que toma Elisa Carrió. Porque yo creo que si queremos ayudar a Cambiemos, hay mucho más que discutir si el presidente la tiene que defender, o si la espían en Paraguay, o no la espiaron en Paraguay, o si el primo del presidente es moralmente inhabilitado para ser senador, candidato a ser en la provincia de Buenos Aires. Tenemos que discutir
cuál es el rumbo económico, cómo salimos de donde estamos, cuáles son los consensos que necesitamos a futuro, cuál es la política educativa, la de derechos humanos. Y yo creo que eso es muy bueno discutirlo desde adentro. Y después, en la ciudad, hay que auditar. Y yo creo que cuando... Este es un gobierno poco auditado, diría el de Rodríguez Larreta. Se ha acostumbrado a que su oposición era el kirchnerismo, que nunca podía hacer alternancia y arreglaba con el kirchnerismo. Entonces, yo creo que hay que auditar. A ver, el gobierno en la ciudad tuvo sus 2 jefes de policía procesados, ¿no? Palacio y ahora Potoccar. No da pie con bola con la política de seguridad. Sigue teniendo un problema en la política educativa, sigue teniendo un desastre en la política de salud. Sigue teniendo prácticas, para mí, que no son compatibles con los principios republicanos. Desde la publicidad oficial, la falta de transparencia para ciertas contrataciones, cambiar de método de elección cada vez. Yo me he manifestado en todos lados en contra del voto electrónico. Sé que a la gente le encanta, que es cómodo, que es prolijo, pero a mí no me gusta, como no le gustó a los alemanes, como no le gustó a los holandeses, que la Corte Suprema de esos países lo declaró inconstitucional. Eso es verdad, sí. Ahora, lo que no podemos hacer es, cuando van a una primaria contra Gabriela Michetti, porque es bueno el aparato, usar papel. Cuando van a la elección general, porque es lindo mostrar los colores, electrónico. Cuando vamos al balotaje, cambiar el tamaño de la opción de voto en blanco para inducir el voto en blanco. Y ahora volver a votar en papel para evitar el corte. Entonces, estas son las cosas que, estas son las cosas que nosotros queremos discutir. Nos hubiera encantado discutirlo adentro de Cambiemos. Hay otros que decidieron que no lo podemos discutir adentro de Cambiemos. Y ahí otra vez discrepo. ¿Con quién? Hoy vi que Carrió tuiteó que yo impugno que se use Cambiemos. Me parece que hay un error conceptual. A mí me interesaría discutir. Carrió es una persona intelectualmente extremadamente formada y muy inteligente, con lo cual me cuesta pensar que tiene un error conceptual de esta magnitud. Y entonces empiezo a preguntarme si está siendo sincera con el electorado. Cambiemos. Para mí Cambiemos es de la gente que votó Cambiemos, siempre he dicho lo mismo, pero Cambiemos desde el punto de vista legal es una coalición conformada por los partidos que hicieron Cambiemos. Y son el radicalismo, el PRO y la coalición cívica. Y el radicalismo quiere llevar un candidato, en este caso, que soy yo, y los otros 2 partidos dicen no. ¿Y por qué no lo quieren a usted? Porque yo creo que confunden lo que se está discutiendo. Hay algunos, me parece que el jefe de gobierno cree que la elección de medio término es un adelantamiento de la elección de jefe de gobierno. Él es jefe de gobierno por 3 años más. Se tiene que dedicar a mejorar la gestión de la ciudad. Nosotros como oposición en la ciudad tenemos que ayudarlo a mejorar la gestión de la ciudad y no se tiene que esconder detrás de nadie. Esta es una elección de medio término que es para mejorar, fortalecer, Cambiemos, discutir matices, todas aquellas cosas que queremos discutir, cómo construir consensos, cómo salir de donde estamos, cómo hacemos que crezca la economía definitivamente y no con motores de corto plazo, y temas que tienen que ver con la transparencia y los principios. Para mí, desde adentro Cambiemos, igual que cuando se fundó Cambiemos, por algo una primaria donde participaron el presidente Macri, la diputada Carrió y Ernesto Sanz. ¿Lo llegó a hablar con el presidente? Sí, claro que hablé con el presidente. ¿Y qué le dijo? ¿Estaba enojado con su renuncia? No, no estuvo enojado, no, para nada. Para nada, y la verdad que no, más allá de... Yo he vuelto cada 2 meses a hablar con el presidente, obviamente de la relación bilateral, de cómo se ven las cosas de afuera, pero también de la política y de la economía nacional y de la ciudad. Entonces, esto es algo que he hablado muchas veces. Y lo otro es que lo hemos hablado con el presidente cuando me ofreció el cargo. Le dije que, y él estuvo de acuerdo con que yo tenía una vocación pública, la vocación pública estaba orientada a la ciudad y que iba a volver a competir en algún momento. Y él lo sabía, no fue una... No se sorprendió. No. ¿No lo entendió prematuro el...? No, yo no quiero contar muchas de las cosas que converso con el presidente, pero el presidente, la sorpresa del presidente era que le parecía, y yo entiendo que era una situación que el prestigio de ser embajador en Estados Unidos, porque es cierto que no ha habido ningún embajador argentino que haya renunciado, el otro día me lo decía Roy Cortina. Sí, claro. Es muy importante y uno hace una tarea. Yo creo que esa tarea, para la que me encomendó el presidente, está más que cumplida, de la recomposición de las relaciones bilaterales con las 2 administraciones de Estados Unidos. Pero le dije que creo que para este tipo de discusión, para fortalecer Cambiemos, para construir consensos, soy más útil acá que en Estados Unidos. ¿Y él estuvo de acuerdo o no? Él me dijo que era mi decisión, pero que mi decisión podía ser volver o no volver, pero la decisión de si se construía Cambiemos en la ciudad y se fortalecía a nivel nacional era de Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta no lo quiere. Rodríguez Larreta no quiere. ¿Y por qué? ¿Le teme? No sé, me parece que a veces hay miradas muy cortoplacistas y
e individualistas de qué es lo que se debe hacer. Yo quiero dar una discusión dentro de Cambiemos. Y la verdad que a mí lo que me asoma es lo siguiente. Nosotros dejamos una vida que se puede catalogar de cómoda, holgada, como fuera en Estados Unidos, claro, para venir a discutir. Y lo más fácil era discutir, no lo más fácil, lo mejor para Cambiemos era discutir una primaria. Y si las encuestas que tienen son ciertas, no deberían tener ningún problema. Ahora, pareciera que hay cosas que se pueden discutir y otras no. Ajá. Como dije antes, se puede discutir de vez en cuando si tal persona está inhabilitada para algo, si tal cosa es o no corrupción, o si la doctora Carrió vio los papeles y están bien, pero no se puede discutir un poco, a ver, discutamos un poco más sobre economía, discutamos un poco más sobre el impacto social de ciertas cosas que hacemos, discutamos sobre el orden de prioridades. Para mí Cambiemos nació para eso, como toda coalición, para poder discutir eso de cara a la gente y que la gente zanje la discusión. ¿Habló o habla o le gustaría hablar con Carrió? Hace rato que no hablo con Carrió, hace rato que no hablo con Carrió. Las veces que hemos intentado hablar con Carrió, la respuesta fue que ya estaba con otros temas más importantes. ¿Y con Ocaña le sorprendió que Ocaña se hubiera ido? Fue un baluarte importante. Hizo una interna con usted y después fue un sostén muy importante. He hablado con Graciela antes y después. A mí me hubiera gustado que Graciela, ganó la diputación por su espacio, ¿no es cierto? A mí me hubiera gustado que Graciela estuviera en el espacio nuestro y de hecho que fuera candidata en la ciudad. Pero ella decidió, y me parece importante también, ayudar a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. A mí me parece muy loable la incorporación de Graciela a Cambiemos. Me parece que le da parte de lo que Cambiemos necesita de cara a la sociedad fortalecer. Otra vez es un poco contradictorio. Como decías vos recién, Ocaña vino una interna dentro de ECO. No pertenecía a Cambiemos ni a nivel nacional ni a nivel local. No pertenecía al bloque del PRO y sin embargo Graciela Ocaña y su partido pueden estar en Cambiemos y el radicalismo de la ciudad y yo no podemos. Es llamativo, pero bueno, ya está, lo decidieron otros. Lo que a nosotros no nos modifica es ni lo que creemos, ni el tipo de campaña que vamos a hacer, ni las discusiones que queremos dar. No cambia nada. Nos parece que es mejor para Cambiemos darlas dentro de Cambiemos. Sobre esto, que es un tema fuerte, es decir, el tema de la discusión de las temáticas y demás. ¿Cree que después de la PASO se abrirá alguna posibilidad distinta? Después de la PASO y después de la elección, de una futura presencia suya cercana al gobierno, ¿o no? ¿Eso lo cierra definitivamente? No, yo tengo siempre el ánimo, y además me parece que tenemos que sacarnos, si no parece un contagio de la grieta a todo nivel. A mí no me importa que los demás hayan decidido, Rodrigo Larreta, que nosotros no estamos en Cambiemos. Desde el punto de vista de los principios que pregonamos, de las cosas que defendemos, las votaciones mías en el Congreso, la gente que entró conmigo en la elección de UNEN sigue estando dentro de Cambiemos, Carla Carrizo. Entonces, la verdad es que nosotros vamos a votar de acuerdo a conciencia, queremos dar estas discusiones. Para mí, ¿por qué es importante ampliarlo hoy? Porque para mí enterrar definitivamente el pasado, se llame Cristina Fernández de Kirchner o el pasado vuelva de otra manera en la Argentina, requiere de consensos muy fuertes sobre lo que queremos hacer a futuro y requiere de un mandato. Y si nosotros no aunamos la mayor cantidad de voluntades ciudadanas que, por ejemplo, se manifestaron en el 1A, si no aunamos a todas, uno puede hacer una elección muy buena, pero supongamos que esa elección termine con Cambiemos sacando 40% y ganando. ¿Qué mandato tiene al día siguiente? ¿Tiene el mandato de la mayoría de la gente para hacer lo que hay que hacer en Argentina? ¿Tiene los suficientes matices y riqueza adentro para encontrarle mejores soluciones a los problemas que heredó? Yo creo que no. Que cerrarse es un ejercicio que puede ser muy útil, ampliar la grieta para la elección, para ganar una elección, pero que no le da a Cambiemos el mandato ni la potencia en la capacidad de consenso para resolver problemas que tiene la Argentina que, vistos con la ventaja de la perspectiva, de la distancia, me parece mucho más grave de lo que nosotros creemos. Quiero volver ahora a lo que fue el comienzo, ¿no? Porque estamos hablando de todas estas cosas que las tenemos que preguntar, que después cuando uno la ve a la vista de la gente representan la nada, ¿no? Por eso la gente hoy está con la dirección política. Usted estuvo en Washington, ¿no? Si le tuviera que decir, pedir en pocas palabras, ¿y ahí cómo se ve la Argentina? La Argentina se ve desde Estados Unidos con mucha atención. Con mucha atención. Por mucha atención por el cambio grande que significó pasar del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner al gobierno del presidente Macri, pero también esa suerte de euforia, esa suerte de elogio por el cambio, de interés por el cambio que ocurrió, implica lo siguiente, que es que en un país, y eso que
la mayor cantidad de inversión extranjera directa que tuvo lugar en la Argentina el año pasado provino de Estados Unidos. Ajá. Pero un país no se invierte, o en un país no se invierte porque haya cambiado con respecto al pasado, sino porque el futuro que ofrece con respecto a otras plazas para invertir es mejor. Y eso requiere que los argentinos discutamos cuál es ese futuro, que consensuemos, que ampliemos la capacidad de construir ese futuro, que cuando uno mira el lugar de donde partimos, es mucho más complejo de lo que creemos. Y el consenso del futuro o la capacidad de volver a abrazar, como ha ocurrido en otras circunstancias, un proyecto colectivo, depende mucho más de un trabajo con el otro. De su vivencia, porque cuando uno viene de afuera, impacta, ¿no es cierto? El tomar distancia impacta, Sí, ¿no? impacta. Usted habló de lo político. ¿Cómo ve hoy a lo que llamamos la gente, al ciudadano del común, que sea kirchnerista, macrista, al ciudadano del común hoy? ¿Cómo lo ve frente a lo que hoy es la necesidad del país, lo que la dirigencia política puede representar como expectativa? A mí no me gusta en general hablar del ciudadano, la gente, porque uno tiene contacto con un grupo relativamente limitado. Si uno transita lugares distintos, tiene una muestra mejor, ¿no? Muchas veces uno está encerrado en su propio hábitat. Sí creo lo siguiente, que por eso para mí es muy importante eliminar en todo lo posible la grieta para poder hablar con el otro, ¿no? Para ver cómo se administra la pluralidad, cómo se administra el espacio público compartido. ¿Qué veo o qué siento por ahora? Y es muy, si querés, embrionario, porque he estado acá 11 días, por más que volviera 2 veces por mes, que estuviera en contacto, que siguiera los temas. Yo creo que la gente estaba muy cansada de lo anterior y que votó para sacar lo anterior. Pero que tiene la sensación con el hoy de decir, esto no puede ser todo lo que es Argentina. Hay mucho más por discutir, hay mucho más por mejorar. Y no podemos, 2 años después, volver a plantear una elección. Esta es mi opinión, y ahí discrepo con el oficialismo. No podemos volver a plantear una discusión que sea el pasado o el presente, porque en ninguna de esas discusiones está el futuro como discusión. Y si nosotros no encontramos un futuro que nos enamore colectivamente, el resto del mundo tampoco se va a enamorar de la Argentina. Y eso es lo principal que yo veo. Veo gente que dice, la estoy pasando peor en una enorme cantidad de sectores, pero había que salir de lo anterior y hay que terminar con lo anterior. Pero hay una instancia en la cual hay que plantear un futuro. Ese futuro tiene que ser mucho más concreto que la mera declamación. Y para que sea mucho más concreto y efectivo que la mera declamación, implica trabajar con el otro. Entonces, finalmente, yo creo que para mí, Argentina no puede encarar casi ninguno de los problemas que tiene si no vuelve a repensar su Estado. Y yo creo que más allá de los distintos grados que podemos encontrar, desde López y Odebrecht hasta cosas menores, los argentinos nos hemos acostumbrado a rapiñar el Estado. Entonces, rapiña el Estado el que se corrompe, rapiña el Estado el que lo corrompe, rapiña el Estado el que llena el Estado de amigos o para mantener su facción política, rapiña el Estado el que evade, rapiña el Estado el que cuando representa al Estado toma decisión a favor de una empresa conocida, amiga, en lugar de defender el Estado, rapiña el Estado el periodista que recibe una pauta que sabe que no es el tamaño de la pauta que corresponde de acuerdo a lo que tiene, y eso lo hemos visto en el pasado y lo vemos en el presente. Es decir, rapiña al Estado el que recibe un subsidio que no debería recibir y lo tendría que tener otro. Rapiña al Estado el empresario que trata de favorecer a través de una regulación a su propio sector. Nos hemos acostumbrado a este comportamiento de desguace del Estado. Y la verdad que la justicia se tendrá que ocupar de todas aquellas cosas que son penales de este comportamiento. Hay otras cosas que no son penales, que son culturales. Y a mí me parece que tenemos que construir el consenso del futuro con todos aquellos que sean capaces de decir yo no rapiño más el Estado, no permito que otro rapiñe el Estado. Cuando uno escucha esto, uno dice, ¿quién puede no coincidir con esto? Y algunos otros dicen esto. La realidad es que lo que se observa en las dirigencias está lejos de esto. Está muy lejos porque los argentinos estamos enfermos, y esto a la distancia se ve, pero yo lo he escrito hace mucho tiempo en un libro, en el 2005, con Javier González Fraga, que es el cortoplacismo. El cortoplacismo genera... hace poco estuvo Tamames, uno de los miembros, de las personas que se sentó en la mesa del Pacto de la Moncloa. ¿Cuál es el problema del cortoplacismo? El cortoplacismo tiene un montón de defectos. Para mí el principal impacto que tiene es cultural. ¿Por qué digo esto? Porque la construcción de algo con el otro, desde un matrimonio, un partido político o un país,
implica ser capaz de autolimitarse en el comportamiento de hoy para construir un futuro mejor. Estas son las leyes, estas son las normas morales, esto es no hacer todo el tiempo lo que uno quiere. Y el problema de mandar al otro a un lugar que está muy lejos, de no sentarlo en una mesa, de no poder interpelarlo en sus intereses, en sus necesidades, es que finalmente entonces todos decimos, mirá, no importa el largo plazo. Porque yo necesito sacar hoy lo máximo que pueda, porque el largo plazo nadie me lo garantiza, porque no importa que yo crea en vos, mañana esto es la teoría de la imprevisión, cambió el contexto. Claro. Entonces nosotros tenemos que ser capaces de pagar un costo desde el punto de vista personal hoy para poder construir un futuro con el otro. La grieta o la agitación de la grieta es lo contrario de eso, es alimento algo que me favorece hoy, tanto al kirchnerismo como a algunos que han elegido desde el oficialismo hacer esto que tiene un impacto muy nocivo en el largo plazo. ¿Hay liderazgos políticos hoy para vencer esto? Es una muy buena pregunta. Yo creo que hay liderazgos, los liderazgos hay que buscarlos no solo en la política, sino en distintos lugares. Pero sí me asusta, la otra vez lo hablaba con Juan Carlos Torres y con Pablo Garchunov. Yo siempre recurro a gente que tiene más años y sabe mucho más que yo. Destacados sociólogos y además economistas. Cuando trato de analizar algunos de los problemas argentinos. Y la pregunta es, ¿no estamos bastardeando demasiado los espacios políticos cuando cambiamos las reglas de juego porque nos conviene en el corto plazo? Porque quienes tienen que hacer estos acuerdos son los partidos políticos. Y a veces uno mira historia reciente de la Argentina y parece prehistórica. Pablo Garchunov me decía, por ejemplo, Pino Solana fue elegido por UNEN, pero UNEN parece la prehistoria de la Argentina que pasó hace 4 años, en la última elección de medio término. Entonces, la verdad que cuando miremos cómo están los partidos... Le pasa a todo. Alguno que nos está mirando dirá, mire, Nelson, dígaselo a Lustó que le pasa, que tuvo con Cristina también, es decir, le pasa a todo, Le pasa a todo, pero la norma más clara de esto es, en la Argentina no existen partidos políticos, van cambiando las siglas, y los únicos partidos nacionales que existen son aquellos que están en el poder. Por ejemplo, la única sigla nacional que va a existir en esta elección es Cambiemos, pero la única sigla nacional que existía antes era el Frente para la Victoria. Es muy importante lo que usted dice, es decir, hoy no hay más ideología, hay metodología para estar en el poder, alcanzar el poder y permanecer. Si el discurso tiene, no digo de parte de todos, pero los últimos años de la Argentina son así. El peronismo lo representa al máximo, ¿no? Menemista, kirchnerista y lo que fuera, ¿no? Yo discrepo, yo escucho mucho que este es el siglo en el que murieron las ideologías. Yo discrepo... No, yo no digo que no sea, pero en los hechos la dirigencia política tiene poca ideología y mucha metodología de ver cómo se queda con el poder. Sí, porque otra vez en el largo plazo la ideología importa porque es la cosmovisión, es la manera en que diagnostico los problemas de la sociedad y por dónde hay que encararlos primero, pero en el corto plazo parece que importa poco. La carencia de ideología es una suerte de hipocresía, porque entonces cualquier cosa que yo diga vale. Sí. A mí me ha ocurrido, yo he votado en soledad, por ejemplo, con Carla Carrizo, con la diputada de Nuestro Espacio, en contra de la última moratoria previsional. ¿Por qué? Yo escribí todo un libro a favor de una pensión universal para la vejez, no solamente por un tema de solidaridad, sino de justicia, en contra de las AFJPs, pero la Argentina no puede tocar su sistema previsional sin hacer cálculos actuariales cada 7, 8 años. Y ahí la votaron todos. Entonces, me parece que hay que encararla, y ahí entran temas de ideología, entran temas de cómo nos sentamos en una mesa para resolver esos problemas a futuro. Hoy ya sabemos que el sistema previsional que tenemos ya es deficitario, y tiene problemas más grandes a futuro, si genera problemas con el federalismo. Ahora, si negamos la ideología y lo que nos gobierna, y ahí creo que hay otra contradicción en defender en la ciudad de Buenos Aires el PRO, que es donde actúa Durán Barba, si permitimos que haya campaña sucia, si a la Argentina va a entrar la posverdad y inventar noticias y viralizarlas, me parece que esa negación de la ideología termina implicando un comportamiento amoral en la política. 2 preguntas finales, que ya viene el debate económico. ¿Teme ser sujeto de campaña sucia? Ya me ha pasado en la campaña anterior. Carrió lo denunció en un momento, dijo el PRO y la CIDE están haciendo campaña sucia, más que nunca ahora apoyo la candidatura nuestra con Fernando Sánchez. Y ahora creo que está volviendo a ocurrir. Todavía no arrancó y ya vemos indicios. Es muy probable que ocurra. Y creo, a mí me tocó vivir en Estados Unidos muy de cerca la elección del presidente Trump. Y ahí hubo mucho de noticias falsas. Bueno, hay un documental que se llama Consígame a Roger Stone, que es impresionante. Esto está denunciado en distintos lugares. Y yo creo que empezamos a tener indicios de eso en Argentina. Ayer a mí me pasó. Ayer Marcos Peña tuvo una discusión con Kicillof. A la tarde en los portales decían que yo me había reunido con Kicillof en Las Cañitas. Una noticia totalmente falsa. No tengo problema en reunirme con nadie. Y no me reúno con nadie a espaldas del votante.
Pero también es cierto que si la noticia es falsa, hay que decirlo, y después esa noticia se empieza a replicar en canales. Yo ya he visto en el año pasado con nosotros a Horacio Rodríguez Larreta, a Diego Santilli, cuando nosotros peleábamos contra el juego y a nosotros nos hacían campaña sucia, automáticamente después de la campaña sucia aparecían ellos dos en los canales del juego. Y lo he visto a Durán Barba hacer esto con Filmus antes. Entonces a mí me cuesta mucho pensar que esta va a ser una campaña limpia. Ojalá que lo sea. Perfecto. Ojalá que lo sea. Alguna vez con usted discutimos de algunos nombres que habían aparecido en la campaña, ¿se acuerdan? En 2015, de gente que espero que no la tenga en la campaña próxima, ¿sí? Alguna gente vinculada al sector del radicalismo que habían quedado muy comprometidos con temas de corrupción en su momento con la Universidad de Buenos Aires. Recuerda ese episodio, ¿no es cierto? Lo recuerdo, pero de eso hubo una denuncia y estás hablando del presidente del radicalismo de la capital, fue sobreseído. Entonces, yo creo que podemos discutir todo, pero también hay que discutir con rigurosidad, porque si no, a mí, en la campaña anterior, para ser claro cuando digo campaña sucia, me dijeron que yo había vaciado el hospital de clínicas, que ni siquiera fue la UBA. Me dijeron que yo le había facturado a Vudú. Entonces, eso lo recuerdo, así que como eso no fue, marqué eso, digo, porque en Argentina también voy a decir esto, hay sobreseimientos que confirman las culpas. Cristina Fernández de Kirchner ha sido sobreseída por el tema de enriquecimiento ilícito. Lustó, muchas gracias. Un gusto. Hasta la próxima discusión y debate. Sí, ojalá haya mucho debate en la Ciudad de Buenos Aires. Ojalá lo haya. Ya viene ahora el debate económico, el tema de todos los días de todos nosotros. Vamos. Bueno, muy bien, la economía, entonces nos tenemos a quienes van a participar de este debate. Siempre decimos esto, ¿no? Entonces me decían, no vamos a reír, no se trata de eso, se trata de discutir esta gran necesidad de la Argentina en un tema tan delicado y fuerte como la economía. ¿Cómo les va? Muchas gracias por la invitación. A ustedes. Bueno, arranca la economía, venimos haciendo esta pregunta ya hace 14 meses, ¿no? Así que, pero los debates empiezan así. ¿Arranca? Yo creo que no. Estamos esperando, no hay hoy en la Argentina todavía algún elemento alentador para el futuro y menos para el pasado. Tuvimos una caída de la economía de más del 2% en el 2016. Este año la economía está estancada a niveles menores que en el año 2015 y son muy preocupantes los niveles de caída industrial. A mí me interesa mucho ese tema, lo trabajo bastante y realmente no vemos los incentivos necesarios para que la industria vuelva a crecer. Hay elementos, hay un sistema que hoy valida la renta financiera por la renta productiva. Entonces, es muy difícil y creo que el gobierno se equivoca si le echa la culpa a los empresarios de que no invierte. Un país que se achica no van a venir inversiones. Yo lo escuchaba al licenciado Lustó hablando sobre el tema de inversión extranjera y la verdad que la inversión extranjera del año pasado y de esta está más baja que en el 2015 cuando había restricciones a la entrada y salida de capitales. Entonces, él dice que entraron más de capitales norteamericanos, puede ser, pero en el conjunto fueron menos que en el año 2016-17. ¿La visión? Bueno, yo creo que estamos en un cambio de modelo productivo. Pasamos de una economía que incentivaba el consumo, que incentivaba el cortoplacismo. Creo que era una economía que también estaba estancada. De 2011 a 2016, a 2015 prácticamente no hubo crecimiento. Y creo que el gobierno intenta un nuevo esquema económico donde busca que la inversión traccione. Sabemos que la inversión en definitiva es la que permite generar puestos de trabajo y es la que en definitiva permite que la economía crezca, eso que faltaba en el esquema anterior. Lógicamente hubo un proceso de transición. 2016 fue un año complicado, con caída de la actividad, como planteaba Alejandro, pero lo que ya estamos viendo es que desde mediados del año pasado lentamente la economía se recupera. Hoy el nivel de la economía es igual al que había a fines de 2015, o sea, prácticamente se recuperó todo el terreno perdido y en los indicadores más relevantes como el empleo, de haber perdido 130.000 puestos de trabajo en el peor momento, hoy la economía está recuperando, ya prácticamente recuperó más de 100.000 y está generando más de 10.000 puestos de trabajo por mes. Entonces, me parece que claramente, digamos, el panorama, estamos saliendo de un escenario recesivo, tal vez no a la velocidad
que nos gustaría, y ahí creo que el gobierno se equivoca en no lograr estimular el consumo de una manera un poco más agresiva. Bueno, yo diría, primero, la inversión, recién, digamos, te voy a plantear una contradicción, porque decía recién Rodrigo que el problema, entre comillas, del modelo anterior, que incentivaba mucho el consumo, entonces esto era en contra de la inversión. Acabas de decir que el problema de que no crecemos es que falta consumo. Entonces, yo digo, evitando esa contradicción, el problema de la Argentina es un país que, salvo un par de años de la época de Frondizi, que fueron ahí sí vino la lluvia de inversiones extranjeras, cuando vinieron las petroleras, vino la industria automotriz, siempre creció por su demanda interna. Aún en las épocas de dictadura militar, los salarios reales en los 60 crecían. Entonces, si el gobierno estimula paritarias en 18 y 19%, cuando sabemos que la inflación del año va a ser 24 o 25%, ya nos está diciendo, no quiero crecer vía consumo interno. Y si no crecemos vía consumo interno, no hay crecimiento en la Argentina, porque la historia económica de nuestro país así lo dice. Y yo, digamos, y todos hemos leído los mismos libros de historia económica. Ahora, yo me quiero detener en algo que me parece muy importante, y es el tema industrial. Hace 15 meses que la industria no crece. 15 meses que dicen que es una racha. Ya no es una racha. Alejandro, vos sabés que la industria, para detenerte, retomo los dos temas. Hace 15 meses que la industria está cayendo desde 2011. O sea, el problema industrial que vos planteás, claramente, yo coincido, hay un problema en la industria y una profundización del proceso de caída. Pero este proceso no se inicia con esta gestión. Te diría que sí, porque la industria en el 2015... no quiero defender la gestión anterior, quiero mirar para adelante. Por eso, cuando miramos hacia adelante, yo creo que claramente uno de los sectores más complicados, y en esto coincido, es la industria. Pero no le carguemos las tintas a este esquema económico cuando los problemas de competitividad de la economía se gestaron en el modelo o en las etapas previas. La Argentina pasó de una economía que era bastante competitiva. Si miramos los índices de competitividad global de la economía, en 2005 la Argentina estaba 52 en el puesto, en el ranking de competitividad global sobre 140 economías. En el primer mandato de Cristina Fernández pasó al rango de los 80 y hoy está 104. Entonces, cuando pensamos cómo solucionamos los problemas de competitividad, claramente no tenemos que pensar en el tipo de cambio, tenemos que pensar en solucionar el esquema macroeconómico, tenemos que pensar en generar un marco institucional razonable, tenemos que pensar en desarrollar un mercado de crédito, tenemos que pensar en generar una infraestructura acorde al desafío, y ese proceso no se logra de un día para el otro. No sé cuál es la mirada que vos tenés respecto de cómo solucionar el problema industrial, si no es atacando esas cuestiones, mirando el largo plazo y haciendo algunas otras cuestiones que yo creo que el gobierno está haciendo bien, como, por ejemplo, pensar en la transformación productiva, es decir, sectores que no son dinámicos, cómo los ayudamos para que se transformen en más dinámicos, y sectores que hoy tienen más potencial de crecimiento, obviamente ahí alentarlos. Yo te digo, hablando de competitividad, yo digo, una empresa, hagamos un ejemplo, una empresa de alta competitividad alemana, que de un día para otro le devalúan la moneda un 60%, le aumentan las tarifas 750% promedio y le cae a la mitad su demanda interna, y aparte le abren las importaciones, esa, por más alemana y competitiva que sea, está destruida. Yo quiero dar un ejemplo concreto. Yo soy de Luján, una ciudad donde existe un polo textil muy importante que se ha mejorado en los últimos 10, 12 años. En el último año han cerrado, de las 70 empresas pyme textiles, 7 empresas pymes, se han despedido 700 trabajadores, y a partir de eso nosotros vemos que no solamente es el sector textil. Tengo, por ejemplo, hoy acaban de cerrar la sucursal de Leches Vicí en Luján. Digo, un sector que está ganando dinero, es uno de los ganadores del modelo. Pero, por ejemplo, la empresa Nevares es una empresa de alimentos que todos conocemos, que hace alfajores, galletitas, acaba de echar 60 trabajadores y los volvió a contratar de una forma mucho más precarizada. Y tengo una empresa que también es ganadora del modelo, Argensum.
agroexportadora, es una empresa donde el gobierno ha puesto muchas fichas. Y despidió 80 trabajadores en menos de un año. Entonces, Alejandro, yo te puedo plantear otros sectores que están creciendo. Déjame que te digo. O sea, el ministro Cabrera fue a Luján a decirle a los empresarios, a decirle que tenían plata para despedir trabajadores textiles. Y no les dio ninguna salida. Vos fíjate que, por ejemplo, un trabajador de Luján Textil que cierra su empresa no puede ir ni a una empresa agroexportadora, que es una de las ganadoras de modelo, porque también están echando. Digo, bueno, ¿dónde vamos? A la industria. Hoy está creciendo... Vos decís varias cuestiones. Vos decís que no hay anuncios de inversión. Cuando mirás o que no hay inversiones en la Argentina, la economía, los anuncios de inversión relevados por... el gobierno son de 62.000 millones. Discúlpame, el cronista comercial de ayer. La Agencia Nacional de Inversiones relevó anuncios por 66.000 millones de dólares. Entraron 5%. Bueno, el cronista comercial de ayer. Entonces, discúlpame. En gobierno muy anuncitis. A ver, 66.000 millones entraron del 5%. ¿No hay lluvia de inversiones? ¿No te parece que no hay lluvia de inversiones? La construcción está reaccionando. Hoy el sector que más puestos de trabajo genera es la construcción. Y después de haber echado 200.000 el año pasado, ya está recuperando. Bueno, ya está reaccionando. En 2 meses ya va a recuperar el nivel más alto del año pasado y ya va a estar creciendo por encima. Rodrigo, el problema que yo veo es que hay el incentivo tan grande a la renta financiera que nunca va a haber renta productiva cuando vos tenés, o inversión productiva cuando vos tenés tasa de interés del 26%. Hay una publicidad hoy en el aire de un banco donde hay, que se llama Atletas 3PM, de gente, de argentinos que están sin hacer nada o haciendo gimnasia a las 3 de la tarde. Entonces, y argentinos que se preguntan ¿de qué trabaja esta gente? ¿Qué dice la publicidad que hacen esos trabajadores? Ponen la plata a trabajar. ¿Dónde está la cultura del trabajo que alienta al gobierno? Cuando tenemos tasa del 26%, la gente no consigue trabajo. Vos sabés que tenemos eso fue transitorio y sigue siendo transitorio, producto de la herencia. Lo que planteaste antes, la devaluación del tipo de cambio... Si todo es culpa del gobierno anterior, no podemos pensar para adelante. Yo estoy pensando... A ver, sos economista, sabés que la devaluación era inevitable dadas las condiciones en las que quedó la economía. La verdad que no estoy de acuerdo. Y mover las tarifas era también necesario porque no hay energía, déjame hablar, no hay energía más cara que la que no existe. Entonces, todo se podía haber hecho de otra forma. Una devaluación, antes de haber arreglado con los fondos buitres, era destruir el salario real, que es lo que pasó. Y las tarifas se podían haber hecho de otra forma, mucho más graduales, como dijo el gobierno después de haber ejecutado un tarifazo enorme. Pregunta final, ya como para el tema de la gente, este es el debate apasionante. ¿Inflación para este año? Entre 20 y 21%. 24-25% seguramente. A los dos, muchas gracias. Gracias. Este es el debate del momento. Y es muy importante que sea un debate sobre un tema crucial, que es el que hoy afecta a tantos de nosotros, la economía. Ya volvemos. Dijo Lustó, refleja el desafío de la Argentina. Nos pasamos tanto tiempo hablando del pasado y dedicamos tan poco al futuro. Hasta el próximo jueves. Muchas gracias. Y al despertar en cada amanecer